¿Qué tal, amigos del canal? Como siempre, pues es un gusto saludarles, estar con ustedes una vez más y bueno, vamos a comentar un dato que ha estado apareciendo durante el transcurso de la semana y que nos ha llamado la atención. Esto es en relación a la aparición de trombosis y que algunos laboratorios han aceptado que su producto, que su vacuna, sí efectivamente se relaciona con probabilidades de presentar trombosis. Pero esto, ¿qué tan grave, qué tan preocupante es para las personas, para nosotros, para los usuarios finales de estas vacunas? ¿Debemos de preocuparnos? ¿No debemos de preocuparnos? ¿Qué está pasando? Pues vamos a analizar, como es costumbre, lo que tenemos, la evidencia científica fuerte, la realidad, ser objetivos y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Primeramente, elegimos un par de estudios por diferentes características. Este artículo que vamos a analizar es una serie de un grupo español donde ellos analizan la incidencia en España de las personas que presentaron trombosis una vez que se administraron las vacunas. ¿Y qué es lo que ellos encontraron? Bueno, pues primero que nada ellos dicen, realmente nosotros reportamos o recibimos el reporte de 61 casos. 61 casos de trombosis posteriormente a la administración de las vacunas. ¿Sí? De esos 61 casos solamente fueron elegibles 60. Un caso se perdió, ¿por qué? Pues porque el expediente no estaba completo, porque no pudieron localizar a la persona por diferentes razones, pero se perdió ese caso. ¿Sí? Luego ellos dicen, de esos 60 casos, 15 tenían una explicación médica del por qué se presentó la trombosis, ¿verdad? Ya sea porque tenían una infección, ya sea porque tenían cáncer, ya sea por alguna otra razón, pero esas 15 personas salieron del grupo de estudio. Entonces eso nos dio un total de 41 pacientes que tuvieron trombosis posteriormente la administración de una vacuna, una dosis de vacuna, o de haber recibido una dosis de vacuna. ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en esta siguiente gráfica observamos que sí, efectivamente, hay algunos picos, algunas elevaciones de la curva, ¿sí? Dentro de los 30 a los 49 años de edad, donde se observen algunos picos, algunas elevaciones, ¿sí? ¿Y esto qué conclusión o qué es lo que nos quiere decir? Bueno, primeramente, ellos dicen, nosotros administramos en España, ¿sí?, una cantidad de vacunas, y lo que encontramos es que por cada millón de vacuna administrada, tuvimos un caso reportado que pudiera corresponder a una trombosis asociada a la administración de vacuna. Número 2, ellos dicen, nuestra incidencia, o sea, el número de casos que están reportando en España es exactamente igual al número de casos que se reportan en Inglaterra o en el resto de Europa. O sea, un caso por cada millón de vacunas administradas, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante? Ellos dicen, nosotros encontramos que la sintomatología se presentó durante los primeros días posteriores a la administración de vacunas. La siguiente conclusión a la que ellos llegan es que dicen, es mucho más frecuente en personas jóvenes que recibieron vacuna, o sea, la trombosis es más frecuente en personas jóvenes que recibieron una vacuna, ¿sí?
Y la última conclusión a la que ellos llegan es que dicen, pues los efectos adversos que se presentan con la vacuna no son mayores a los efectos adversos que podemos observar con incluso la administración de placebo. Esa es la conclusión a la que llegan ellos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a seguir nuestro análisis, porque esto también es muy, muy importante. Vamos a suponer que nosotros decidimos, pues no me quiero poner la vacuna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas pacientes o con estas personas? ¿Sí? En este segundo estudio, ¿sí?, que estamos revisando, dice, bueno, para el septiembre del 2020, del año 2020, ¿sí?, ya se habían reportado alrededor de 30 millones de casos de enfermedad por COVID, ¿sí? Esto alrededor de 204 países en el mundo. De estos casos que se reportan, pues alrededor del 20% tienen un cuadro grave de infección, ¿sí?, que puede ser una neumonía asociada a la infección por COVID. Y dentro de esos pacientes que tenían un cuadro grave, ¿sí?, se observó que la gran mayoría tenían un problema de tromboembolismo. Ahora bien, el estudio que estamos presentando, que estamos tratando de analizar, incluye pues alrededor de 60.000 pacientes, ¿sí?, en diferentes países. Este grupo de 60.000 pacientes, dentro del 4 y hasta el 14%, dependiendo de la serie que se revise, del país, del grupo de población, ¿sí?, del 4 hasta el 14% tenían problemas de embolismo, tromboembolismo a diferentes niveles del cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que vale la pena resaltar? Vale la pena resaltar de que si te pones la vacuna tienes un riesgo de 1 entre 1.000.000 de presentar tromboembolismo. Si no te pones la vacuna, el riesgo es mucho más alto, ¿sí? Y el tromboembolismo se puede, o la coagulopatía, la coagulación, se puede presentar en diferentes órganos, ya sea a nivel de cerebro, ya sea a nivel de corazón, ya sea a nivel de pulmones, de riñones, de extremidades. Y estos pacientes pues tienen un riesgo muy alto ya que presentan tromboembolismo, tienen un riesgo muy alto de morir. Entonces, la conclusión, el contexto al que queremos ya finalmente terminar es que creo que vale la pena correr ese riesgo. Si en México, en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México, administráramos alrededor de 12 millones de vacunas, pues tendríamos alrededor de 12 pacientes con riesgo de tener un cuadro de trombosis, contra una cantidad impresionante de pacientes que se complicaron, contra una cantidad impresionante de pacientes que tienen el riesgo de morir por trombosis secundaria a la infección por coronavirus. La información ahí está. Aquí abajo vamos a dejar los links para que cualquiera de nosotros pues consulte los estudios y tome sus propias decisiones. Es un gusto saludarles y pues me despido de ustedes. Como siempre, regálennos un like, suscríbanse y estén pendientes de nuestras publicaciones. Hasta pronto.